Nueva conexión Quilombo y tenemos que hablar de una querella de abogados cristianos contra varios tuiteros por realizar comentarios vejatorios hacia los ancianos durante la crisis del coronavirus. La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, tenemos el honor de tenerla del otro lado, ha dicho que este tipo de conductas son eugenésicas y van en la línea de esa mentalidad que promueve el actual gobierno, lo cual a nosotros nos ha impactado sobre todo ver ese tipo de tweets contra ancianos indefensos que incluso están luchando contra la muerte, contra el coronavirus, y encima hay algunos miserables que se burlan de ellos. ¿Qué tal, Polonia Castellanos? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias. A ti. Bueno, cuéntanos un poco sobre esta querella que ha sido admitida a trámite en un juzgado en el número 2 de Valladolid, ¿verdad? Pues nosotros vimos, y bueno, además bastante gente nos notificó que se estaban poniendo este tipo de tweets que a mí me parecen una auténtica barbaridad. Como bien dices, son tweets típicos de regímenes totalitarios y eugenésicos del siglo pasado. Entonces nosotros interpusimos una querella por delito de odio, porque claro, es un delito de odio flagrante. Es una pena que lo hayamos tenido que hacer nosotros y no lo haya hecho la Fiscalía, que además hay una sección de delitos de odio, y que la Fiscalía esté más preocupada en lavar la cara al gobierno en lugar de interponer este tipo de querellas o de acciones legales contra lo que es una auténtica barbaridad. También es verdad que esto se puede llegar a entender porque esta mentalidad eugenésica de no dar ningún tipo de ayuda ni socorro y animar a liquidar a los ancianos es prácticamente lo que nos está proponiendo el gobierno, al que también hemos interpuesto una querella por omisión del deber de socorro. Hablamos de personas, me da igual la edad que tengan, personas a las que se les han negado tratamientos, se les han negado camas en la UCI, se les han negado incluso ir a hospitales. Hablamos de circulares, de órdenes, donde se habla que hay que abandonar a los ancianos, que incluso hay que proponerles la inyección letal, y es, insisto, algo que no se puede consentir porque son personas que tienen la misma dignidad que cualquiera de nosotros y porque además en un Estado democrático se debe garantizar la salud a todos por igual. Insisto, estos son prácticas eugenésicas propias de regímenes totalitarios del siglo pasado y que no vamos a consentir en un Estado democrático porque la dignidad de la vida es igual para todos. Polonia, la querella es contra 4 titulares de cuentas de Twitter. Estamos hablando, por ejemplo, del escritor catalán, no es que son unos piernas, estamos hablando de un escritor catalán, Xavier Boadavila, estamos hablando de una independentista influencer en las redes, que es Cristina Daro, estamos hablando de una concejal socialista en Badajoz, que se llama Rita Ortega, y tweets publicados que dicen viejos y egoístas llenando hospitales por coronavirus, exigiendo atención de primera, ocupando camas que podrían salvar jóvenes sabiendo que ellos ya no aportarán nada nuevo a la sociedad. U otro que dice, ¿qué preferimos? ¿Media docena de ancianos inútiles muertos o toda la economía de un país absolutamente destrozada de nuevo? No sé vosotros, pero a mí me sobran momias por la calle. Esta salvajada, Polonia, la dice gente con nombres y apellidos, ¿no? No son anónimos, no son huevitos en Twitter, ¿no? No. Por supuesto, como bien dices, incluso hay una concejal del PSOE. Entonces, por supuesto que se tiene que investigar si estas personas, como bien dices, con nombre y apellidos, han cometido un delito. Es que yo me pongo en la piel de personas que han perdido a sus padres, a sus abuelos, por culpa de este virus, y que estas personas estén diciendo semejantes barbaridades, pues me parece que como mínimo es un delito de odio. Que, insisto, tendría que haberse perseguido de oficio por la Fiscalía, como ellos no lo hacen, están más preocupados en lavar la cara al gobierno, lo tenemos que hacer nosotros. Son personas concretas, además con cierta relevancia en las redes sociales. Tampoco entiendo que en las redes sociales se censuren comentarios más inofensivos y estas barbaridades no se censuren en Twitter, pero bueno, también sabemos ya de quién corre la censura en Twitter, de cuenta de quién corre. No entiendo cómo esto no se censura, no entiendo cómo no se hace nada, pero insisto, sabiendo que el virus ha masacrado a personas mayores, ancianos que han ayudado a levantar este país y que además son parte de nuestra historia y que además son familia, que además son personas con la misma dignidad que todos. No entiendo cómo este tipo de acciones y de actitudes no se persiguen. Pero insisto, gracias a nuestra querella se han abierto diligencias contra personas concretas. Espero que se las llame a declarar,
como primera diligencia de investigación y espero que finalmente se les condene por un delito de odio, porque estas personas no pueden decir semejantes barbaridades en un Estado democrático y porque hay muchas personas que han fallecido y por lo tanto estos comentarios sobran de todo. ¿Por qué dices que esto va en la línea de cosas que defiende el gobierno? ¿Con qué lo relacionas? Pues el gobierno, bueno, ya sabemos todos que el gobierno sabía de la letalidad de este virus. Conocía la letalidad y conocía que los más damnificados iban a ser personas mayores y enfermos. Y aún así no le importó. Es decir, sabía lo que podía pasar y como los más vulnerables iban a ser ancianos y enfermos, pues no le importaba. De hecho, yo creo que hasta de alguna forma les venía bien bajar la cifra de las pensiones y los pagos de los pensionistas. Aparte de que esto es un homicidio imprudente porque hay un dolo eventual de libro, sabiendo el resultado no les importó. Aparte de esto, estamos hablando de un gobierno que ha iniciado una tramitación de una ley de eutanasia por la puerta de atrás, es decir, sin informe de especialistas, sin un acuerdo, sin necesidad social, porque no está demandada más que por aquellas asociaciones que se enriquecen a través de la eutanasia. Entonces, estamos hablando de un gobierno que no le importaba que falleciesen personas mayores, ancianos y enfermos. Es decir, que lo sabía y que no le importó. Que es más, hasta podemos pensar que lo prefería. Esto se evidencia no solo porque sabían de la letalidad y no hicieron nada, sino porque es que en ocasiones, y tenemos casos concretos también con nombres y apellidos que ya hemos denunciado por parte de los familiares, se les denegó todo. Se les denegó las más mínimas atenciones. Es decir, cuando había camas, estamos hablando de lugares donde había camas libres y por ser personas de más de X años, no se les permitió ir a los hospitales ni a las UCIs. No se les administraron tratamientos. Lo único que se les proponía eran medidas de confort, que era sedación, una sedación irregular que la familia no quería y que la propia persona enferma tampoco quería. Esto va en la línea, insisto, de saber lo que podía pasar y que no les importó, de que hay órdenes para que no se atendiese a personas mayores, de que hay órdenes para que las residencias las abandonasen a su suerte y de que además es el mismo gobierno que está tramitando una ley de eutanasia por la puerta de atrás, incluso con todo lo que está pasando. Entonces, es evidente que todos estos comentarios de odio están de alguna manera en la línea de la mentalidad eugenésica de este gobierno. Comentabas el tema de la Fiscalía. En abril del 2019, la Fiscalía General del Estado empezó coincidía con la polémica que hubo con Dani Mateo cuando se limpió los mocos con la bandera española. Y entonces, a partir de ahí, la Fiscalía General del Estado lanza una circular dirigida al resto de las fiscalías donde exige probar la intencionalidad del acusado por un delito de odio. Probar que la intencionalidad del acusado por un delito de odio es discriminar a un colectivo concreto. Entonces, esto va en relación a lo que tú comentabas. Están intentando, yo estoy viendo que varias querellas por delitos de odio se van archivando y que cada vez les sale más fácil, a estos les sale gratis. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con este tipo de delitos? Porque si los jueces no van a hacer cumplir la ley, pues que lo retiren, no lo sé. Bueno, todavía hay jueces valientes, y valientes me refiero a no porque hagan grandes cosas, sino porque hacen justicia, que es para lo que ellos están, y cumplen la ley. Entonces, hay jueces coherentes y jueces valientes que hacen lo que tienen que hacer, sin más, y sin rendir pleitesía al gobierno ni a nadie, porque son independientes. Por otro lado, todos sabemos que en derecho penal existe el derecho a no declarar contra uno mismo, ni siquiera contra tus familiares más directos o familiares cercanos. Entonces, si a mí me pillan, por decirlo de alguna manera, con un delito flagrante, aunque me estén pillando, yo tengo derecho a decir que no lo he hecho. A mí me pillan robando una crema, asesinando a alguien, lo que sea, y yo tengo todo el derecho a mentir para exonerarme y decir que yo no lo he hecho. Entonces, claro, es evidente que si a una persona le imputan un delito, cualquiera que sea, incluido este delito de odio, va a decir que él no lo ha hecho o que él no tenía intención de hacerlo, porque es una manera de exonerarse. Es decir, si es algo tan sencillo como decir, vale, yo tenía intención de arremeter contra los ancianos o contra los católicos o contra los cristianos, es que es algo que se da mucho.
Si nos basamos en el delito, en algo tan sencillo como que el propio imputado diga que sí tenía intención, pues hombre, es evidente que va a decir que nunca tenía intención. Pero es que para eso la jurisprudencia nos dice que no basta solo con la intención, porque uno no va a ser tan tonto como para admitir algo para que directamente te sancionen o te condenen. La jurisprudencia nos dice que no solamente basta con la intención, que hay una serie de hechos objetivos que nos indican que diga lo que diga el imputado, tenía toda la intención. Es decir, aquí estamos hablando de algo por escrito. No es fruto de una pelea o de un calentón o de una discusión. No, no, es algo meditado, que se ha puesto por escrito, que se podía haber borrado, que no se ha hecho, que se podía haber pedido perdón, que no se ha hecho. Es algo totalmente meditado, en frío y puesto por escrito. Por lo tanto, hay una total intención. Que diga lo que quiera el querellado, los querellados, perdón, pueden decir lo que quieran, que no tenían intención, que pueden decir lo que quieran. Pero hay un hecho objetivo que es, sí que tenían intención, que diga lo que quiera, lo han puesto por escrito, en frío y no obedece a ningún arrebato ni nada de eso. Entonces, es muy claro, la Fiscalía puede decir lo que quiera, pero nosotros seguiremos porque, insisto, en un Estado democrático esto no se puede permitir, sobre todo cuando la vida es igual de digna para todos, desde el concebido hasta las personas mayores, me da igual la edad que tengan. ¿Y Polonia puede existir la posibilidad de que lo tumben por considerar que los ancianos, en este caso, que las personas mayores no es un colectivo vulnerable? Porque los delitos de odio tengo entendido que se cometen contra colectivos vulnerables, por ejemplo, mujeres, sujetos de discriminación, personas LGTBI, personas sin hogar. ¿Entrarían las personas mayores en este concepto? Es que, como bien dices, se ha condenado a personas por delito de odio por arremeter contra las mujeres. Y yo soy mujer y no me parece que seamos un colectivo vulnerable, ni muchísimo menos. Habrá algunas más y otras menos, pero en general no somos ni un colectivo minoritario ni un colectivo vulnerable. Y yo creo que no hay que atender a qué tipo de colectivo, es decir, no unos son más vulnerables y otros menos a la hora de insultarlos, a la hora de dejarlos. Todos tenemos el mismo derecho al mismo respeto y a la misma consideración y a los mismos tratamientos médicos, etcétera. Aquí lo que hablamos además es de una discriminación. Es decir, ¿por qué se tiene que atender a una persona de 30 años y no se puede atender a una persona de 80? ¿Por qué a de Juana Chaos se le suministró medicación y se le suministraron alimentos en contra de su voluntad cuando estaba haciendo una huelga de hambre y hablamos de un asesino? ¿Y por qué a estas personas mayores se las deja sin ningún tipo de asistencia, ni de alimentación, ni de tratamiento? ¿Por qué a una etarra relativamente joven sí, a pesar de que no quería, porque estaba en huelga de hambre, y a estas personas mayores no? Yo creo que es una discriminación absoluta y que vulnerables podemos ser o todos o no ser ninguno. Depende de cómo se plantee. Claro. Hice una rápida búsqueda en Google y encuentro que archivan la denuncia de Vox contra Ribó y Gómez por delitos de odio, archivan la denuncia de odio por una pancarta que decía Police Go Home, porque entienden que la policía no es un colectivo vulnerable, archivan la causa contra los titiriteros por enaltecimiento y delito de incitación al odio, que los titiriteros de Carmena, esos que decían Bora Eta. Bueno, archivan una causa contra Ortega Smith también por delito de odio. Entonces, Polonia, os deseamos muchísima suerte, pero parece que hay como, efectivamente, como tú ya señalabas, hay como una intencionalidad política, o por lo menos un doble rasero con los delitos de uno y los delitos de otro. Depende de quién lo cometa, ¿verdad? Total, bueno, es absoluto. De hecho, esa es la intención del gobierno cuando ha puesto como fiscal general a la anterior ministra de Justicia. Bueno, es que es algo totalmente descarado, que no se debería haber permitido en ningún caso esta infiltración por parte del poder político en el poder judicial. Y no se va a quedar aquí, esto va a ir a más. Pretende que la Fiscalía haga la instrucción y esto, por supuesto, va a más. Y más ahora cuando sabe que van a estar imputados en multitud de casos, tanto contenciosos como penales. Entonces, su única solución, lejos de intentar hacerlo bien, que no es su intención, es intentar copar tanto la prensa como el Poder Judicial y todo lo demás. Es algo totalmente dictatorial, no es democrático. Sí que hay un doble rasero absoluto, pero bueno, también este doble rasero hay que evidenciarlo. Hay condenas, recuerdo de un tuitero, por decir, tantas mujeres maltratadas este año, pocas me parecen.
me parece que es justo que condenasen a ese señor por delito de odio, porque no hay que justificar ni el maltrato ni el asesinato. Pero es que aquí también se está justificando de alguna manera la omisión del deber de socorro y el homicidio imprudente. Entonces, el mismo rasero para todos. Y el peligro que esto tiene, aunque hay muchos jueces que son parciales y que obedecen al servilismo del gobierno, es que cuando se dicta jurisprudencia o se dictan sentencias en un lado, llega un momento en que no les va a quedar más remedio que dictar sentencias en el otro. Es decir, cuando a la señora Montero se la dijo, un juez jubilado realizó un poema y se condenó a ese juez por un delito contra el honor de esta señora, pues esto ya está creando jurisprudencia. Afortunadamente esto después se recurrió y se ganó. Pero en primera instancia fueron 70.000 euros. Exactamente, exactamente. Entonces eso ya crea jurisprudencia. Y si a esta señora la insultan y en un principio tenían que pagar 70.000 euros, ¿por qué a mí sí me insultan? Que también soy una mujer y además no tengo el carácter público de esa señora, en el buen sentido, el carácter público. A mí sí me insultan porque soy una mujer, porque no tengo la misma, el que me ha insultado porque no conlleva una condena por un delito contra el honor. El problema es que están cometiendo tantas irregularidades, están cometiendo tantos delitos que al final la jurisprudencia que están aplicando para unos van a tener que aplicar para el resto. Y si no son los tribunales nacionales, tendrán que ser los tribunales supranacionales, pero es que no les va a quedar más remedio. La última, y te pregunto como abogada, ¿cómo ves las querellas que se están presentando? ¿Ves que tengan recorrido, por ejemplo, la que en este momento está cursando Rodríguez Medel, en el caso de del delegado de Gobierno de Madrid, las que vendrán por el lado de los sanitarios, acusando al Gobierno del delito de no protegerles como es debido? ¿Qué futuro le auguras a ese tipo de demandas? Pues yo la verdad es que tengo esperanza en la justicia y yo auguro un buen futuro. Es decir, el clamor social es tan importante, es tan grande, se han cometido tantas injusticias, ha muerto tanta gente. La gente que no ha muerto tiene muchísimas secuelas, porque hablamos que este virus además deja un montón de secuelas. Entonces, yo confío en que se haga justicia con todas estas personas, con todas Pero con la estas... ley en la mano, te pregunto, no por el clamor social, por el malestar que haya en la calle, con la ley en la mano. Pero cuidado porque los jueces entienden mucho del clamor social. Todos conocemos sentencias. Hombre, la manada. Por supuesto, que el clamor social, evidentemente, que la inclinó en un sentido. Entonces, los jueces, como todos, son personas y son permeables a este clamor social. Con la ley en la mano, es que son evidentes, es evidentísimo, es que son delitos de libro. Es que lo que ha cometido este gobierno es una omisión del deber de socorro, es prevaricación, es homicidio por dolo eventual o dolo indirecto, un homicidio imprudente de libro. Es que son casos que se deberían de estudiar en los manuales de derecho. Si no hablamos del gobierno, si hablamos solo de esas personas concretas, si no hablamos del poder que tienen, de cómo pueden comprar la prensa, de cómo pueden intentar coaccionar al Poder Judicial a través de la Fiscalía General, si fuesen personas anónimas, como tú y como yo, tendrían una condena, pero evidentísima, evidente. Entonces, si creemos en la igualdad ante la ley y los jueces deberían creer en ella y deberían aplicarla, por supuesto que tienen que tener una condena. Y esto les debería pasar factura tanto política, porque hay penas de inhabilitación, como penal. Y hay personas en el gobierno que deberían ir a la cárcel, por supuesto, y deberían responder con su propio patrimonio por todas las negligencias. Entonces, como abogada, insisto, el gobierno debería responder tanto penal como política, como patrimonialmente por todo lo que ha hecho. Pues gracias por insuflarnos un poco de fe, Polonia, a los que somos más escépticos, a los que cada vez creemos menos en las instituciones, pues nos has dado una bocanada de aire y de fe en la justicia. Gracias por tu tiempo y mucha suerte con esta querella y sobre todo que sirva para proteger a estas personas a las que el gobierno dejó tiradas y son una de las generaciones que construyó este país. Exactamente, yo creo que les debemos mucho además, así que no les podemos dejar morir como han muerto y que los responsables de todo esto se vayan de rositas. Y yo creo que todo esto tiene un secreto que es la constancia. Es decir, esto es una carrera de fondo. Puede ser que en primera instancia no nos admitan una querella, no nos admitan algo, habrá que pelearlo porque además merece la pena.
porque todas estas personas que han sufrido y que han muerto merecen la pena. Y yo creo que es una carrera de fondo y que el secreto va a estar en la constancia, que si nos archivan habrá que recurrir y seguir recurriendo y llegar hasta donde sea para que se haga justicia, y al final seguro que se hará justicia, seguro. Polonia Castellanos, presidenta de la Asociación Española de Abogados Cristianos, gracias como siempre por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo.